buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la clase número 8 de nuestro curso de sistemas embebidos. Hoy vamos a abordar un tema que parece sencillo, pero que en realidad es uno de los puntos de inflexión de la unidad 1. El almacenamiento local de datos censados en tarjeta micro SD con el ESP32S3. Lo que vean ustedes en pantalla en este momento, ese chip dibujado al lado de la tarjeta de memoria, es justo el corazón de la clase de hoy. Si han venido siguiendo la unidad 1, hasta este punto ya hemos censado datos, los hemos enviado por puerto serie, pero todo se perdía al apagar el sistema. Eso termina hoy. Vamos a darle memoria persistente a nuestro sistema embebido. Antes de comenzar, recuerden que esta es una clase sincrónica por videoconferencia, así que sus micrófonos están abiertos para preguntas, no duden en interrumpir cuando algo no quede claro. Empecemos. Como en cada clase, les muestro primero el mapa del viaje. Vamos a recorrer 14 paradas en aproximadamente 2 horas y media. En la primera mitad de la sesión vamos a trabajar el por qué. ¿Por qué necesitamos almacenar datos localmente? ¿Qué es exactamente eso que llamamos data logging? ¿Cómo se organiza la información en una micro SD y qué diferencia hay entre las interfaces SPI y SDMMC? En la segunda mitad pasamos al cómo. Vamos a entrar al código del sketch oficial del tutorial, lo analizaremos por bloques, haremos una demostración en vivo y al final les voy a plantear un reto. Ese reto es el que conecta lo aprendido hoy con la entrega de la unidad 1. La agenda funciona también como una promesa de tiempo. Si en algún bloque me extiendo demasiado, recuérdenmelo. Avancemos. Quiero que ubiquen mentalmente esta clase dentro del curso completo. Como ven, el curso tiene 3 unidades, cada una con 12 sesiones. Hoy estamos en la clase 8, ese círculo naranja, dentro de la unidad 1. Si miran la línea inferior, verán que hasta aquí hemos cubierto microcontroladores, hemos cubierto sensores, y ahora entramos a la pieza de almacenamiento. Después de hoy nos esperan tiempo real y el cierre con el reporte de caso práctico de la unidad. Quiero que sean conscientes de algo importante, cada clase de esta unidad es una pieza del rompecabezas. Lo que hagan hoy va a sostener lo que hagan en la clase 9, en la 10, en la 11 y en la 12. Lo que producen al final de la unidad 1 no es un examen, sino un reporte técnico, y el archivo que generen hoy va a ser parte de las evidencias de ese reporte. Vamos al objetivo concreto. Al terminar esta sesión, ustedes deben ser capaces de implementar el almacenamiento y la lectura de archivos en una tarjeta micro SD desde ESP32S3. Esa es la meta operativa. En términos de competencia, lo que están ejercitando es la capacidad de gestionar datos censados remotamente, aunque en esta clase trabajaremos solamente la parte local del flujo, la parte remota llegará en las unidades 2 y 3. En cuanto a saberes, hoy van a entender qué es un sistema de archivos como FAT y FAT32. ¿Qué diferencia hay entre la interfaz SDMMC y la interfaz SPIE? ¿Cuáles son los pines fijos que utiliza el Shield del kit? ¿Y cuáles son las operaciones básicas de archivo? Montar, abrir, escribir, leer, listar y cerrar. Por último, vamos a definir formalmente qué es un data logger. Es probable que ya hayan escuchado el término, pero hoy lo van a poder construir con sus propias manos. Antes de continuar, quiero recordarles la dinámica de trabajo que hemos seguido en todo el cuatrimestre. Esta clase de hoy es la primera de 3 etapas. Hoy es la clase sincrónica, donde yo explico, ustedes preguntan y vemos demostraciones. Después de esta clase, ustedes elaboran sus apuntes, que es la actividad de refuerzo. En la próxima clase, antes de cualquier contenido nuevo, yo voy a revisar sus apuntes y vamos a tener un quiz individual. Es muy importante que entiendan que los apuntes no son opcionales, son parte del registro evaluativo del curso y son la herramienta que les va a permitir construir, al final de la unidad, el reporte de caso práctico. Hoy producimos conocimiento de manera colectiva, en la noche lo consolidan ustedes individualmente y la próxima clase yo verifico que ese conocimiento haya quedado fijado. Antes de avanzar, quiero que regresemos un momento a lo que hicimos la clase pasada. La clase 7 trabajamos con el sensor MAX3 MEL10,
ese pequeño módulo de fotopletismografía que mide oxigenación de la sangre y ritmo cardíaco. Lo que ustedes lograron fue conectar ese sensor por el protocolo I2C al ESP32S3, leer las componentes infrarroja y roja, derivar una estimación de BPM y SpO2 e imprimir todo eso en el Serial Monitor. Eso es un logro técnico real. Pero les voy a hacer una pregunta directa. ¿Qué pasa si desconectan el cable USB en ese momento? Exacto, pasa que pierden todo. El Serial Monitor solo existe mientras la PC esté conectada. Si despegan al paciente de la mesa, si el dispositivo va en una ambulancia, si simplemente se va la luz, todos los datos se evaporan. Hoy resolvemos ese problema. Y lo resolvemos añadiendo una pieza de hardware que ya viene en el kit, la tarjeta microSD. Pongamos sobre la mesa todas las razones por las que un sistema embebido debe poder almacenar localmente. La primera es la robustez ante pérdida de red. Si la conectividad se cae, el dispositivo no se puede paralizar. La segunda es la energía. Escribir a una tarjeta SD consume mucho menos que mantener un enlace Wi-Fi o celular constantemente. La tercera es el volumen de datos. Una microSD de 32 GB puede almacenar meses de telemetría en alta resolución, mientras que un envío continuo a la nube sería carísimo. La cuarta es la privacidad y la latencia. Si ustedes están manejando datos clínicos, ambientales o industriales sensibles, lo mejor es que esos datos no salgan del dispositivo hasta que sea estrictamente necesario. Y la quinta es la trazabilidad. Cuando ustedes tienen un archivo CSV en disco con marcas de tiempo, eso es evidencia legal. Es lo que se acepta en una auditoría o en un peritaje. Miren los casos reales del recuadro. Holter cardíaco portátil, estaciones meteorológicas rurales sin internet, cajas negras de drones, sensores de calidad del aire, trampas fotográficas en fauna silvestre. Todos ellos tienen una cosa en común. Almacenan localmente. Démosle nombre a lo que vamos a hacer. Data logging es el proceso de adquirir muestras de una o más variables, marcarlas temporalmente y registrarlas en un soporte persistente para análisis posterior. Léanlo con atención. Esa definición tiene 4 verbos clave: adquirir, marcar tiempo, registrar y, en algún momento, analizar. Si en su sistema falta cualquiera de esos 4 verbos, lo que tienen no es un data logger, es otra cosa. En el diagrama que ven en pantalla pueden seguir las 5 etapas. Hoy vamos a cubrir, en lo profundo, las 2 últimas: formatear los datos en CSV y persistirlos en la microSD. La etapa de marca de tiempo precisa, la que requiere un reloj de tiempo real verdadero, la veremos en la próxima clase. Hoy nos conformaremos con la marca de tiempo desde el arranque, que es la que nos da la función milis de Arduino. Para entender qué pasa cuando ustedes escriben un archivo, necesitan entender qué es un sistema de archivos. Un sistema de archivos es, dicho de manera simple, la forma en que los bloques físicos del medio de almacenamiento se organizan en un árbol lógico de directorios y archivos. Sin un sistema de archivos, una tarjeta SD es solo un montón de bloques de 512 bytes apilados. Con un sistema de archivos, esos bloques se convierten en algo que ustedes pueden navegar como Data Log CSV o Media CCAP 01 FKPK. En sistemas embebidos, los dos más usados son FAT y LittleFS. Nosotros vamos a trabajar con FAT, específicamente con FAT32, por una razón pragmática. Cualquier computadora del planeta lo entiende. Windows, macOS, Linux, todos los sistemas operativos modernos abren FAT32 sin instalar nada. Si ustedes graban un CSV ahí, lo van a poder abrir en Excel, en LibreOffice, en Python o en MATLAB sin ningún paso intermedio. Aprovechando que estamos aquí, vamos a tener una pequeña masterclass de tarjetas microSD, porque es información que se necesita en el mundo real. Las tarjetas se clasifican en familias por capacidad. Tenemos SD original hasta 2 GB, SDHC hasta 32 GB, SDXC hasta 2 TB y SDUC para capacidades aún mayores. Cada familia tiene un sistema de archivos por defecto. Para nuestro kit lo importante es que usemos una tarjeta SDHC formateada en FAT32 con un tamaño de clúster de 16 kilobits. La otra clasificación es por velocidad. Las clases de velocidad nos dicen la velocidad mínima de escritura sostenida. Para un data logger sencillo, una clase 10 es más que suficiente. Si en algún proyecto futuro ustedes necesitan grabar video,
Ahí sí tendrían que pensar en clases UHS, B30 o superiores. Por ahora, con una clase 10 de 8 o 16 GB hacemos toda la unidad. El ESP32S3 tiene dos formas de comunicarse con una tarjeta SD, y aquí es donde la decisión técnica se vuelve interesante. La primera forma es el bus SPIA. Es el más universal, el que usan muchísimos módulos comerciales, pero también el más lento de las tres opciones. Requiere 4 pines y nos da aproximadamente la mitad de la velocidad máxima. La segunda forma es SDMMC, y SDMMC, a su vez, tiene dos modos. El modo de un solo bit utiliza únicamente 3 pines y nos da alrededor del 80% de la velocidad máxima. El modo de 4 bits utiliza 6 pines y nos da el 100% de la velocidad, pero a costa de ocupar más recursos del microcontrolador. En el kit Frenov ESP32S3 que ustedes tienen, la decisión de diseño ya está tomada. El Shield viene cableado para SDMMC en modo de un solo bit. Esa es la decisión más equilibrada para un proyecto educativo. Pocos pines, buena velocidad, librería bien soportada. Y por eso vamos a usar esa. Veamos qué pines están en juego. En el modo SDMS de un solo bit, el ESP32S3 utiliza 3 GPIOs específicos. El GPIO 38 es la línea de comando, lo que se conoce como CLT, y el GPIO 40 es la línea de datos, lo que se conoce como D0. Estos 3 pines son los que el Shield del kit ya tiene cableados físicamente a la ranura de la micro SD. Quiero que graben esos 3 números, 38, 39, 40. Los van a ver una y otra vez en el código. Y aquí viene la advertencia que aparece en el recuadro naranja. Estos pines no se cambian. Vienen comentados en el sketch oficial con la leyenda Please do not modify it, y esa leyenda no es decorativa. Si ustedes alteran esos números en el código, el firmware se compila sin error, pero al momento de ejecutar, el ESP32 estará buscando la tarjeta en pines que físicamente no están conectados. Resultado: Card Mount Failed. Es uno de los errores más comunes en los foros, y casi siempre es porque alguien mejoró el código. Vamos a hablar del software. Para acceder a la micro SD en el entorno Arduino del ESP32 necesitamos 2 librerías. La primera se llama fs.h y es una librería de abstracción. Eso significa que ella no sabe si la tarjeta es SPIA, si es SDMMC, si es una memoria flash interna o cualquier otra cosa. Lo que hace es darnos una clase llamada file y una interfaz común que se llama fs-fs. Esa interfaz común es la que vamos a pasar como parámetro a todas las funciones del tutorial. La segunda librería se llama sdmmc.h y es el driver concreto que sabe cómo hablar específicamente con una micro SD por la interfaz SDMMC en un ESP32. Esa librería nos expone un objeto que se llama exactamente SDMMC, con métodos como begin, cardType, cardSize, open y otros. Vean el código del recuadro. Ahí está el patrón mínimo: incluir las 2 librerías y definir los 3 pines como constantes. A partir de aquí, todo el resto del sketch utiliza esas constantes. Entremos al bloque de arranque del sketch. Lo que hacen las primeras instrucciones es lo siguiente. Primero se inicia el puerto serial a 115.200 baudios. Esa es la velocidad estándar que ya usamos en clases anteriores. Después llamamos al método setPins del objeto SDMMC, pasándole los 3 pines en el orden CLK, CMD, D0. Aquí cuidado con el orden, porque no es alfabético sino funcional. Después viene la línea clave, sdmmc.begin. Esa función recibe 5 parámetros. El primero es el punto de montaje, que va a ser sdcard. El segundo dice que queremos el modo de un solo bit. El tercero dice que si el montaje falla, no formatee automáticamente. El cuarto es la frecuencia, que en el tutorial dejamos en el valor por defecto, que son 20 MHz. Y el quinto es el número máximo de archivos abiertos simultáneamente, que ponemos en 5. Si begin regresa un valor negativo o 0, imprimimos el error y retornamos. Si regresa éxito, imprimimos el mensaje de éxito y seguimos adelante. Este patrón de intentar, validar, retornar si falló es típico de los sistemas embebidos serios.
No asumimos que la tarjeta está, lo verificamos. Una vez montada la tarjeta, lo siguiente es saber qué tarjeta tenemos. Para eso usamos el método CardType. Esa función devuelve uno de 5 valores posibles. CardNIN si no hay tarjeta físicamente, CardMMC si es una tarjeta MMC antigua, CardSD si es una SD original de baja capacidad, CardSDHC si es una SDHC o superior, y ONAIN si no pudo identificarla. La línea de defensa es esa. Si la respuesta es CardNAIN, imprimimos el mensaje y retornamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no lo hicieran, el sistema seguiría intentando escribir en una tarjeta inexistente, lo cual es peor que fallar de manera ruidosa. Detectar tarjeta ausente o de tipo inesperado es la primera línea de tolerancia a fallos en un data logger. Recuerden esto para sus apuntes. Un buen sistema embebido falla de manera predecible y visible, nunca silenciosamente. Después de identificar el tipo, también obtenemos el tamaño de la tarjeta en megabytes, dividiendo el resultado de card size entre 1048 1576, que es un megabyte. Pasemos a las operaciones con directorios. El sketch oficial nos da 3 funciones de alto nivel. La primera es listdir, que recibe el sistema de archivos, una ruta y un nivel de profundidad. Si le pasamos 0, lista solamente el contenido directo. Si le pasamos 2, baja 2 niveles en la jerarquía. La segunda función es createdir, que crea una carpeta en la ruta indicada. La tercera es removedir, que elimina una carpeta. Pero atención, solo si está vacía. Si la carpeta tiene archivos dentro, esta función falla silenciosamente. Para borrar recursivamente tendrían que escribir ustedes mismos una función que recorra y borre primero los archivos. Y aquí viene un detalle importante. Estas 3 funciones no son parte de Arduino base, vienen definidas en un archivo auxiliar llamado sdregwrite.cppe que está incluido en el proyecto del tutorial. Por debajo, lo que esas funciones hacen es llamar a métodos primitivos de la clase fs-fs, como open y makeIdeal rmdir y la utilidad openNextFile para iterar. Si abren ese archivo auxiliar, van a entender qué está pasando realmente. Ahora las operaciones que más vamos a usar. Las operaciones sobre archivos individuales. El sketch nos da 5 funciones de alto nivel. La función bypsli crea o sobrescribe un archivo. La función appendFile añade contenido al final de un archivo existente. La función writeFib lee el contenido y lo imprime por serial. La función deleteFile elimina un archivo si existe. Y la función renameFile cambia el nombre o mueve un archivo de una ruta a otra. Estas 5 operaciones cubren prácticamente el 90% de las necesidades de un data logger. Si miran el recuadro de la izquierda, ahí ven el patrón interno que estas funciones siguen por debajo. Se abre el archivo en un modo específico, se verifica que la apertura haya tenido éxito, se escribe o se lee, y siempre se cierra el archivo. El método close no es opcional. Si ustedes no lo llaman, los datos pueden quedar en un buffer en RAM y nunca llegar al medio físico. En el recuadro de la derecha tienen los 3 modos de apertura, solo lectura, sobreescritura y append. Para el reto que voy a plantearles, el modo que más nos va a interesar es Fill Template, porque vamos a ir añadiendo líneas al log conforme las muestras se vayan tomando. El sketch oficial incluye una función muy útil que se llama testfile.io. Lo que hace es un benchmark del medio. Escribe 2048 bloques de 512 bytes, lo cual da aproximadamente 1 megabyte de datos y mide cuánto tarda. Después lee esa misma cantidad y mide el tiempo de lectura. Los valores típicos que ustedes van a ver en una tarjeta Class 10 con SDMMC de un solo bit andan entre 600 y 900 kilobits por segundo de escritura y entre 1.2 y 2 megabytes por segundo de lectura. ¿Por qué les debería importar esto? Porque cuando ustedes diseñen un data logger de alta frecuencia, esos números van a ser su techo real. Si quieren muestrear a 1000 Hz, es decir, una muestra cada milisegundo, ya no pueden ignorar el tiempo de escritura. Eso obliga a una técnica que se llama bufferizar en RAM antes de escribir. Acumulamos muchas muestras en memoria y escribimos en bloque cada cierto tiempo. Ese concepto lo desarrollaremos formalmente en la próxima clase, cuando hablemos de sistemas de tiempo real. Ahora vamos a leer el sketch completo del tutorial. Tomemos un respiro y miren la pantalla.
Lo que tienen ahí son las primeras 20 líneas del Sketch 04 SDMMC. Vamos a leer juntos por bloques. Las 3 primeras líneas son los include y las constantes de pines que ya discutimos. La función setup comienza inicializando el serial, después le decimos al objeto SDMMC qué pines usar. La siguiente línea es el intento de montaje. Fíjense en cómo se valida el resultado de begin. Si falla, se imprime el error y se retorna inmediatamente. Eso es exactamente lo que les decía hace un momento, defensa primero, funcionalidad después. Después viene la verificación del tipo de tarjeta. Esa cadena de if con else if es típica del C Arduino. Se imprime un texto distinto para cada tipo. Si la tarjeta es desconocida, se imprime ONEN. Si no hay tarjeta, se retorna. Hasta este punto, el código no ha escrito nada en la tarjeta. Solo ha verificado que esté presente y operativa. Eso es lo correcto. Continuemos con la segunda mitad del sketch. Después de imprimir el tamaño de la tarjeta en megabytes, viene la secuencia funcional. Primero un listdir para mostrar el contenido inicial de la raíz. Después un createdir para crear una carpeta llamada midir. Después otro listdir para confirmar que la carpeta apareció. Después un removedir para eliminarla y otro listdir para confirmar que ya no está. Esa secuencia es una mini demostración del ciclo crear, listar, eliminar. Luego se hace lo mismo con archivos. Se escribe hello cultoext con la palabra hello, se le anexa world, se lee de regreso, se renombra a foo cultoext y se vuelve a leer. Por último se llama a testfile.io para medir el rendimiento, y se imprime el espacio total y usado de la tarjeta. ¿Notan algo? Todo este código vive dentro de setup. La función loop está vacía. Eso es porque este sketch es solamente una demostración. Se ejecuta una vez al arrancar, hace todo el ciclo, y se queda quieto. Cuando ustedes lo conviertan en un data logger real, esto va a cambiar. Las escrituras periódicas van a vivir en loop, no en setup. Voy a compartir mi pantalla del Arduino IDE y vamos a ejecutar el sketch en vivo. Mientras tanto, en pantalla ustedes tienen una réplica del Serial Monitor con la salida esperada. Léanla junto conmigo. La primera línea dice Card Mount Success, lo que confirma que el montaje funcionó. La segunda dice que la tarjeta es SDHC. La tercera nos da el tamaño, en este caso 15.193 megabytes, que corresponde aproximadamente a una tarjeta de 16 GB. Luego viene el listado del directorio raíz, donde aparece la carpeta del sistema que crea Windows y el archivo hello.txt que ya existía de una ejecución previa. Después se crea el directorio, se confirma, se elimina. Luego se escribe, se anexa, se lee y aparece el contenido completo Hello World. Después se renombra y se vuelve a leer. Al final, el resultado del benchmark muestra que escribir 1 megabyte tardó alrededor de 1432 milisegundos y leer ese mismo megabyte tardó 587 milisegundos. Esos números van a variar de tarjeta a tarjeta, pero les sirven como referencia. Compárenlos con los suyos cuando hagan la práctica en su computadora. Antes de pasarles el reto, quiero dejarles 10 recomendaciones que separan a un sistema embebido amateur de uno profesional. Primero, cierren siempre el archivo después de escribir. La sentencia close no es opcional. Segundo, formateen siempre en FAT32 con clúster de 16 kilobytes. Tercero, si trabajan con librerías antiguas o sistemas Windows muy viejos, mantengan los nombres de archivo en el formato corto 8.3. Cuarto, verifiquen siempre el valor de retorno de Open antes de intentar escribir. Quinto, no escriban en cada iteración del loop, buffericen. Sexto, nunca retiren la tarjeta con el sistema escribiendo, porque garantizan la corrupción del sistema de archivos. Séptimo, no usen delay bloqueante para temporizar las escrituras. Eso lo veremos en detalle en la clase 9. Octavo, roten los archivos por día, por hora o por sesión, con nombres como log 2026-05-11.csv. Y noveno, consideren añadir un checksum simple al final de cada línea para detectar corrupciones en el postprocesado. Estas reglas las van a internalizar con la práctica, pero ténganlas presentes desde hoy. Vamos al reto. Aquí es donde el conocimiento de hoy se convierte en producto. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tomen el sketch del MAX 3010 que ya tienen funcionando desde la clase 7
y modifíquenlo para que cada segundo registre, en la tarjeta microSD, una línea con la marca de tiempo y los valores del sensor. Los requisitos mínimos son 5. Primero, deben crear el archivo log.csve si no existe. Segundo, deben escribir un encabezado de columnas en la primera ejecución, para que después puedan abrir el archivo en Excel o en Python sin dudas. Tercero, cada aproximadamente un segundo deben anexar una línea nueva con los datos del sensor. Cuarto, deben generar al menos 120 registros, lo cual equivale a 2 minutos de captura. Y quinto, al final deben capturar el serial monitor mostrando el mensaje de éxito del montaje y un avance del log. La pista que les doy está en el recuadro. Reutilicen append file del sketch oficial, combinen el patrón de abrir, escribir y cerrar dentro del loop. No necesitan inventar nada nuevo, solo necesitan combinar lo que ya tienen. Antes de que cada quien se vaya a programar, quiero que tengan claro el diagrama de bloques del sistema que van a construir. Lo que ven en pantalla es la arquitectura completa. Empieza en el sensor MAX 3010. Ese sensor habla por I2C con el ESP32S3, el ESP32. En su función loop, recibe los valores crudos, les añade una marca de tiempo usando milis, los formatea como una línea de CSV, opcionalmente los acumula en un buffer en RAM, y finalmente los persiste en la microSD a través de la interfaz SDMMC. El resultado final es un archivo llamado log.csve con un esquema FAT32. Quiero que dibujen este diagrama en sus apuntes. No copien el mío exactamente, háganlo a su manera, con sus propias palabras y sus propias flechas. El diagrama de bloques es una herramienta de pensamiento, no de decoración. Si lo dibujan, van a entender mejor su propio sistema. Démosle estructura al archivo que van a generar. Les propongo 4 columnas. La primera columna se llama timestamp ms y contiene el valor de milis desde el arranque, en milisegundos. La segunda columna se llama IR y contiene la lectura cruda del LED infrarrojo. La tercera columna se llama red y contiene la lectura cruda del LED rojo. La cuarta columna se llama BPM y contiene la estimación de pulsaciones por minuto, o 0 si aún no hay suficiente historia para calcularla. La primera línea del archivo, y solamente la primera, debe ser el encabezado con los nombres de las columnas. Las líneas siguientes son una muestra por fila. ¿Por qué CSVE? Porque es universal. Un CSVE lo abre cualquier herramienta del planeta sin instalar absolutamente nada. Si más adelante lo necesitan en otro formato, JSON o binario, ya lo verán en las unidades 2 y 3. Pero para la entrega de hoy, CSVE es la opción correcta. Recapitulemos los entregables. Al final de esta sesión y antes de la próxima clase, ustedes deben tener 3 cosas. La primera es el archivo log.csve, extraído de la microSD, con al menos 120 registros válidos. La segunda es la captura del serial monitor mostrando el montaje exitoso y el progreso del registro. La tercera es el código fuente de su sketch modificado, con comentarios escritos por ustedes mismos. Esos 3 elementos son el insumo del entregable formal de hoy. Pero quiero que vean más allá. Ese archivo CSV no se queda aislado. En la clase 11 vamos a integrarlo con el sensor de batería y con el mecanismo de transmisión. En la clase 12 lo incorporarán al reporte de caso práctico de la unidad 1. Y en la unidad 2 lo van a llevar a la nube. Lo que hagan hoy va a vivir durante todo el curso. No lo subestimen. Pasemos a la actividad de refuerzo. Después de esta sesión, ustedes van a elaborar sus apuntes. Y para que esos apuntes les sirvan al máximo, les propongo una estructura de 6 bloques. Bloque 1, su definición personal de data logging y de sistema de archivos. No quiero la definición copiada. Quiero que la digan con sus palabras. Bloque 2, una tabla comparativa entre SPIA, SDMMC de 1 bit y SDMMC de 4 bits. Bloque 3, los pines CMD, KLKI de 0, con sus valores 38, 39 y 40. Y la razón por la que no se cambian. Bloque 4. Fragmentos del código que vimos hoy, al menos las funciones begin, wivesFile y appendFile, comentadas por ustedes. Bloque 5. Un ejemplo de una línea real de su CSV con la interpretación de cada campo.
Y bloque 6, una reflexión personal de mínimo un párrafo. ¿Qué cosas podrían salir mal en su data logger y cómo las detectarían? Para que no haya sorpresas, les muestro aquí, en pantalla, la rúbrica con la que voy a revisar sus apuntes en la próxima clase. Son 5 criterios con sus pesos. Pines correctos vale 20%, código anotado vale 25%, y aquí anotado significa con sus palabras, no con las mías copiadas. Ejemplo de CSV vale 20%. Claridad del proceso, que se mide a través del diagrama o esquema que dibujen, vale 20%. Y formato y limpieza vale 15%. La suma da 100. Si traen los 6 bloques que les pedí en la diapositiva anterior, naturalmente cumplen con los 5 criterios de esta rúbrica. Recuerden que los apuntes son una evidencia formativa, no un trámite. Van a alimentar el reporte de caso práctico que cierra la unidad 1. Ahora hablemos del quiz. La próxima clase, al inicio, antes de cualquier contenido nuevo, van a tener un quiz individual de 5 reactivos de opción múltiple. Es un quiz cerrado, sin material de apoyo. Las preguntas se derivan directamente de lo que está en sus apuntes. Los temas son 5. Primero, los pines del SDMMC en el kit y por qué no se modifican. Segundo, la diferencia entre los modos de apertura FillWords y FillEvented. Tercero, ¿qué devuelve el método CardType y cuándo regresa el valor CardNin? Cuarto, la diferencia entre FAT16, FAT32 y exFAT. Y quinto, las etapas del flujo de data logging. Si dominan esos 5 temas, el quiz es trivial. Si no, va a ser un problema. Por eso los apuntes no son cosméticos, son la herramienta de estudio principal para el quiz. Quiero dejarlos con la curiosidad de la próxima clase. La clase 9 se llama Tiempo Real y Telemetría. Y lo que vamos a hacer es reescribir el loop de su data logger para que muestre sin bloquear el CPU. ¿Recuerdan cuando dije que delay bloqueante es un mal hábito? Bueno, en la próxima clase entenderán por qué, y aprenderán el patrón con milis que reemplaza al delay. Ese es el primer paso formal hacia el concepto de sistema de tiempo real. Para que esa clase fluya, ustedes deben traer 3 cosas. Su archivo log.csv con al menos 120 registros, sus apuntes en limpio y el sketch funcionando sin errores en el Arduino IDE. Si llegan sin esas 3 cosas, la clase 9 se les va a complicar. Recapitulemos las 6 ideas que se llevan hoy. Primera idea, un sistema embebido necesita persistencia local para ser útil fuera de línea. Segunda, el ESP32S3 acepta SD por SPIA por SDMMC y en nuestro kit usamos SDMMC de un solo bit. Tercera, los pines CMT, CLK y de 0 son 38, 39 y 40, y son fijos. Cuarta, con 2 librerías fs.h y sdmmc.h ya pueden montar, listar, leer y escribir. Quinta, las funciones byfly, appendFile y raylib cubren la gran mayoría de los casos de uso. Y sexta, un data logger con milis y CSV ya es, formalmente, un sistema embebido real. El archivo que van a generar hoy es la primera evidencia tangible de su monitor portátil de salud, el caso práctico de la unidad 1. Para los que quieran profundizar, en pantalla tienen las referencias. La primera es el tutorial del kit Freenov, capítulo 4, Read and Write de SD Card, que es la base de todo lo de hoy. Estudien el sketch oficial con cuidado, esa es la práctica guía. La segunda es el manual técnico del ESP32S3 publicado por Espressif. Ahí está la información dura del controlador SDMMC para quienes quieran ir al fondo. La tercera es la documentación del Core Arduino ESP32 en GitHub, especialmente las librerías FS y SDMMC. La cuarta es la especificación oficial de FAT32, por si quieren entender cómo funciona el sistema de archivos por dentro. La quinta es un libro clásico del profesor Michael Pont sobre patrones de sistemas embebidos disparados por tiempo. Ahí encontrarán los patrones de data logging y de buffer correctamente formalizados. Y la sexta es el propio programa oficial de la asignatura, donde están las competencias formales que estamos ejercitando hoy. Llegamos al final de la clase 8. Antes de despedirnos, abro el espacio para preguntas finales. Si algo quedó confuso, si alguna línea del código no la entendieron, si quieren que repasemos el flujo completo una vez más,
este es el momento. Mientras llegan sus preguntas, déjenme reiterar la tarea inmediata. Primero, construyan el data logger del MAX 3010. Segundo, generen el log.csve con al menos 120 registros. Tercero, redacten los apuntes con la estructura que les sugerí. Y cuarto, lleguen a la clase 9 con todo listo para el quiz. Si tienen dudas durante la semana, escríbanme por el canal del curso. Hasta aquí la clase 8 de Sistemas Embebidos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.